Bueno, buenas tardes mis queridos amigas y amigos de Ancestrina. Vamos a hablar ahorita acerca de la forma y el fondo, que son dos temas con los cuales me gusta mucho tenerlos muy presentes en todo momento, ¿sí? Lo que es forma y fondo y evento y proceso son algo que siempre mantengo, siempre que doy una ceremonia, lo que sea, siempre hablo sobre estos temas, porque me parece muy importante tener conocimiento sobre estos conceptos. Hablando acerca de la forma y el fondo en cuanto al proceso personal, ¿sí? Nos referimos a que la forma es lo que hacemos y el fondo es desde qué lugar lo hacemos. Es muy importante esto, ¿no? Es muy importante para nosotros, porque la forma nos da lugar a etiquetas, ¿sí? No sé, eres agresivo, eres, no sé, tibio, eres como muy tranquilo, da lugar a etiquetas, son la forma, ¿sí? Ahora el fondo es lo que nos lleva a entender el porqué de esta forma. Me explico a través de un ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Hagamos de cuenta, tomemos ejemplo. Yo soy una persona muy reactiva, ¿sí? Entonces reacciono muy fuerte, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? El fondo se me enseñó, ¿sí? A que mientras no a defenderme todo el tiempo, el ambiente era agresivo todo el tiempo, entonces había que estar defendiéndose y desde ese lugar hay agresividad todo el tiempo, ¿sí? Hay una reactividad. Hay otra persona aquí, la cual también es exactamente igual de agresiva. Para las personas pueden decir, ellos dos son igualitos, ¿sí? Son igual de agresivos, parecen hermanos, no sé. Toda la cantidad de etiquetas que se puede hacer, son igual de reactivos, lo que sea. Y resulta que su ambiente fue totalmente diferente a este ambiente. Entonces su ambiente, su fondo es que fue totalmente ignorado, ¿sí? Nunca nadie le paró bolas, ni mamá, ni papá, simplemente era como si no existiera, y él aprendió, su mecanismo de niño fue hacerse una persona muy ruidosa, muy bullosa, muy agresiva para ser escuchado. Es como si hago ruido me escuchan, ¿sí? Si me porto mal me escuchan, desde ese lugar sí existo, ¿sí? Entonces aquí el fondo es todo el mundo me quiere hacer daño y me tengo que defender. Aquí el fondo es quiero ser visto, ¿sí? Y la única forma de que me vean es esta. Entonces la forma es la misma, el fondo es diferente. Es muy importante saber desde qué lugar hacemos lo que hacemos, ¿sí? No quedarnos en las etiquetas. Las etiquetas dan lugar a decir yo soy así, o nunca voy a cambiar, o siempre he sido así, o a vivir a través de la culpa, ¿sí? No, es que yo soy de esta manera, yo soy mal geniado. Una cantidad de etiquetas que simplemente señalan la forma, y señalar la forma nos impide entrar al fondo, ¿sí? Es como me conformo con la forma y hasta ahí llego, ¿sí? Y lo importante es llegar al fondo, y de ahí con las medicinas lo que tratamos de llegar es al fondo de las cosas, ¿sí? Qué sé yo tuve un momento de explosividad, lo cual y después hago un rapé para poder entrar en eso, ¿sí? Yo ya no me voy a quedar, sí, es que yo soy explosivo, no, es desde qué lugar, el por qué, sí, y entonces desde ese lugar ya empezamos a ser parte de nuestro proceso personal, y parte de nuestro proceso personal es legitimar lo vivido. Sí, la verdad es que cuando era chico mi ambiente era agresivo y tuve que defenderme, pero ya no, y ya no soy ese niño que es que si no gritaba, entonces era pisoteado, maltratado. Ahora soy un adulto, ¿sí? Adultarnos, ¿sí? Hacernos responsables de apropiarnos de la persona que somos ahora, ¿sí? Tal vez esos mecanismos de defensa nos trajeron y gracias a ellos estamos aquí ahora, ¿sí? Pero ya no tenemos que seguir usándolos, y todo eso hace parte del proceso, ¿sí? El proceso, entonces no nos podemos quedar en la forma, porque la forma es, voy a una toma de ayahuasca y me quedo vi una serpiente,
vi, qué sé yo, se distorsionaron los sonidos, la música estaba espectacular, el fuego de tal forma, ¿sí? Nos quedamos en la forma, la visión estuvo de esta manera y el fondo realmente la idea es llegar al fondo, ¿sí? Ir al fondo de las experiencias. Y no quiera decir que la forma esté mal y nos debamos enfocar en el fondo, no, son complementarias, ¿sí? La forma nos lleva al fondo, ¿sí? La forma es lo perceptible, la forma es lo que está en el consciente, la forma es lo que nos podemos dar cuenta para llegar al fondo que normalmente está en el subconsciente o lo tenemos por allá olvidadito y no queremos acceder a eso. Entonces la forma nos lleva al fondo. Muchas veces podemos tener una gran forma y poco fondo, o podemos tener mucho fondo y poca forma, ¿sí? Por eso les digo que son complementarias. De nada nos sirve yo llorar porque los niños pobres me hacen, sí, ver pobreza, ver niños en la calle me hace sentir muy mal y no hacer nada con ellos, ¿sí? Esto se ve mucho, hay mucho fondo y poca forma, o hay mucha forma, entonces se ve mucho que hay personas súper queridas, súper amables, sí, es súper entrador, súper chévere, la pasa súper chévere con los amigos y resulta que adentro en casa es súper maltratador o súper posesivo, súper controlador, sí, humillativo, una cantidad de cosas que es mucha forma y poco fondo. Entonces no quiere decir que una sea más importante que la otra, las dos son muy importantes, ¿sí? Las dos se complementan y una nos lleva a la otra, ¿sí? Entonces, qué bonito a través de la forma, hago mi rapé, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa, cojo, voy a hacer rapé y decoro el lugar, me demoro media hora trayendo que el incienso, que el agua, que yo no sé qué, y hago el rapé y me enfoco en que me pica la nariz, ¿sí? Es ir adentro, tener la capacidad de ir adentro y abrir lo que haya que abrir y enfrentar lo que haya que enfrentar y llegar al fondo de las cosas, ¿sí? No se trata con las medicinas más fuertes como la ayahuasca, no sé, el peyote, los hongos, estar detrás de la visión, ¿sí? Y nos quedamos en la visión. Normalmente el fondo en las experiencias con medicinas ancestrales, el fondo es transverbal, ¿sí? Cuando lo que estemos narrando sea fácil para nosotros contarlo, estamos narrando la forma, ¿sí? Como vi esto y entonces se me apareció un dragón que se convirtió en un árbol y yo no sé qué, y es fácil para nosotros porque está súper claro, estamos hablando de la forma. Cuando estamos hablando del fondo, se van a dar cuenta, hablando de una experiencia con medicina sagrada, que la experiencia se vuelve transverbal. Ustedes van a empezar a narrar y se van a sentir incómodos porque las palabras no alcanzan para expresar lo vivido, ¿sí? El lenguaje no alcanza. Entonces eso les sirve como herramienta para darse cuenta que están hablando del fondo, ¿sí? Cuando estamos hablando también de experiencias con medicinas ancestrales, con medicinas sagradas, estamos trabajando con chamanismo y con fenomenología. Entonces la forma es una. Para todos estamos en una ceremonia gigante, ya hay 100 personas y cae un aguacero el berraco. ¿Qué está diciéndome el fenómeno a mí? ¿Qué me está diciendo la forma a mí? ¿Cómo llego a mi fondo a través de lo vivido, de la experiencia, ¿sí? ¿Cómo me está hablando la medicina a mí y el fenómeno? Porque cuando estamos trabajando con chamanismo, todo nos habla, ¿sí? Es todo a través del fenómeno. Entonces, apersonarnos de nuestro proceso, apersonarnos de nuestro fondo. ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Sí? Entonces, severo aguacero y resulta que es que estoy agripado y sé que me va a dar tal vez pulmonía por estarme mojando. Yo qué sé, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo. Y yo soy una persona que en la vida me he puesto a resguardo, siempre me he puesto como carne de cañón a que me maltraten, a que me pisen, nunca me pongo a salvo, siempre están los demás antes que yo. ¿Sí? ¿Qué me está tratando de decir la medicina ahí? Tal vez en mi fondo es: date tu lugar, ponte a resguardo, busca una cabañita, busca un techito, no te mojes, ¿sí?
¿Qué te está diciendo? Esto es un ejemplo, pero siempre apersonarnos de ella. Apersonarnos es desde mi historia personal, desde lo vivido, desde lo que representa para mí el fenómeno, ¿qué me está diciendo a mí? Es muy importante esto, ¿sí? Muy importante. Cuando trabajamos con fenomenología, abrámonos a las sutilezas del fenómeno, a vivir la experiencia, la forma y convirtámosla en fondo, ¿sí? La visión vista en lo vivido en la medicina, ¿sí? Lo experimentado, todo nos tiene que dar lugar, ¿sí? Que me sentía incómodo, ¿qué significa eso para mí? Lleguemos al fondo a través de la forma, ¿sí? Esa es la invitación. Y diferenciemos muy bien este par de conceptos y amistémonos con ellos para trabajar con ellos. Y ya, esa es la invitación. Muchas gracias.